Bienvenidos a una nueva edición de Hablan los Expertos, espacio presentado por el Centro de Estudios sobre el Desarrollo de la Educación Superior, CEDES. Hoy nos acompaña el doctor Amauris Laurencio Leiva, quien está con nosotros aquí en el CEDES. Gracias, doctor, de antemano por participar en este espacio. Voy a dar una lectura muy breve sobre la hoja de vida del doctor. Es licenciado en Educación, especialidad Filosofía e Historia en la Universidad de Ciencias Pedagógicas José de la Cruz y Caballero de Holguín, Cuba. Es doctor en Ciencias Pedagógicas y postdoctorado en Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por la Universidad de Valladolid de España. Profesor titular de la Universidad de La Habana, Cuba. Director del Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior, Cátedra UNESCO en Gestión y Docencia Universitaria. Coordinador de la Red Cubana de Cátedras UNESCO. Además es titular de la Academia de Ciencias de Cuba, coordinador del programa en Doctorado en Educación Superior de la Universidad de La Habana. Posee una amplia experiencia nacional e internacional en los ámbitos académicos, de posgrado y de la investigación. Doctor, ¿cómo se desarrolla, cree usted que se desarrolla actualmente la ciencia universitaria en estos días? Bueno, primero que todo agradecer al CEDES y a la Universidad Técnica de Manabí la posibilidad de dialogar e interactuar con una comunidad académica muy fértil, fecunda en términos de pensamiento y acción educativa, y dar las gracias porque esto es una oportunidad única. Con respecto al fenómeno de la ciencia, la tecnología y la innovación en el contexto universitario, yo pienso que hay que detenerse unos segundos en temas de definición, porque a veces creemos saber algunas cosas y la definición grava en algún sentido el manejo que se haga de los términos. Ciencia, cuando uno valora el término ciencia, lo valora desde la perspectiva, en ocasiones, del resultado de la ciencia, o sea, el conocimiento científico, y en otras de la actividad científica que a partir de la investigación como herramienta de interacción con la realidad permite describir, explicar y transformar esa realidad. Pero la ciencia genera determinados productos, aplicaciones, herramientas que no son como tal cosas o productos, sino que son procesos que contribuyen a interactuar con la realidad en un sentido inteligente y transformador. Y esas cosas son los que denominamos tecnología. Ahora, cuando se aplica la ciencia y la tecnología en función de transformar los procesos sociales en su integralidad, y hablo desde lo económico productivo hasta lo técnico, sociocultural e incluso interpersonal, uno se da cuenta que la ciencia, la tecnología y la innovación es una actividad vital para introducir novedades científicas, tecnológicas, en función del desarrollo de los procesos sociales, en función del bien común como paradigma de desarrollo. Y en tal sentido, la actividad de ciencia y técnica en la universidad juega un papel fundamental porque en buena medida contribuye al perfeccionamiento de los procesos universitarios desde una perspectiva integrada. Lo que pasa es que no se puede sobredimensionar el componente científico, tecnológico e innovador de la universidad en detrimento de otros procesos sustantivos como la docencia y la vinculación social. ¿Cómo lograr ese equilibrio, doctor? Fácil no parece. No, para nada. Lo que pasa es que hay que ver para qué sirve la investigación y para qué sirve la actividad científico-tecnológica e innovadora. Y en este sentido uno tiene que pensar que desde 1918, con la reforma de Córdoba hasta nuestros días, la universidad, y hablo específicamente de la Universidad Latinoamericana, pero como tendencia mundial también se expresa, ha definido tres funciones sustantivas que son básicas: la docencia, la investigación y la vinculación social, y en otros ámbitos se conoce como extensión universitaria, que por ejemplo en Europa es la tercera vía o en Norteamérica interacción social, pero a la larga es una tercera manera que tiene la universidad de interactuar con la realidad social en su integralidad, en función de su comprensión y su transformación, en virtud de indicadores que garanticen un nivel de desarrollo, o sea, ascender de niveles cuantitativos inferiores a niveles cualitativos superiores, y eso es un elemento que es sustancial para entender la dinámica de la ciencia, la tecnología y la innovación. ¿Para qué desarrollar? Lo primero que hay que entender es para qué sirven las universidades, y esa es una pregunta que tiene al menos 4 posibles respuestas. La primera, la universidad sirve para formar profesionales. Eso es inevitable. Cuando uno probablemente sea la acepción más próxima para más próxima, porque cuando uno llega a la universidad está forjándose un futuro. Entra a la universidad para prepararse para la vida, prepararse para una carrera, es preparar al ser humano para la vida. Pero eso tiene implicaciones sociales. O sea, en la medida en que usted prepara un grupo de profesionales en función del desarrollo exitoso en un área específica de profesiones, saberes o conocimientos, uno se da cuenta que ese profesional va a ejercer una influencia social de transformación. gradual, progresiva, inteligente, y a partir de esos elementos uno tiene que saber también que la universidad va a ejercer una influencia de formación sociocultural.
más allá de la formación profesional. Entonces es una segunda función de la universidad, o sea, la formación social integral. Pero no solo se queda ahí, o sea, las universidades concentran la vanguardia del pensamiento social e intelectual de las sociedades en sus respectivos contextos. Entonces la universidad también se encarga de producir saberes, conocimientos y tecnologías que necesita la sociedad para resolver los problemas cotidianos que presenta en sus diferentes ámbitos. Entonces la universidad también es un ente de producción del conocimiento científico. Y en cuarta instancia, la universidad es todo lo anteriormente dicho. O sea, una universidad que forma buenos profesionales es una excelente universidad, pero una universidad que además de formar buenos profesionales contribuye a la formación social, contribuye a la transformación social y al desarrollo de la ciencia, la tecnología y de la universidad, es una universidad que es excepcional. Y en ese sentido, la universidad o la dinámica de la actividad científico-tecnológica e innovadora de la universidad es importantísima a la hora de definir las dinámicas y sinergias institucionales. Ahora, la universidad debe ir a la par de los avances, desarrollos científicos, algunos que no necesariamente nacen de las aulas, sino del desarrollo de la humanidad como tal. Y ahí está la tecnología. Efectivamente. De hecho, vemos que algunas de las personas que han implementado, desarrollado, generado algunas de las herramientas más comunes hoy en día, hasta dejaron las aulas en algún momento. Y en ese sentido, al incorporar estas herramientas de comunicación, de educación en sus labores y actividades cotidianas, ¿qué tan importante es el rol de la tecnología para la universidad hoy en día? La tecnología, como hablábamos inicialmente, por eso nos detuvimos unos segundos en el terreno de la conceptualización. La tecnología juega un doble flujo en la dinámica del conocimiento. En primera instancia, mediatiza la relación entre el sujeto del conocimiento y el objeto cognoscente, y eso hace que en buena medida los objetos de investigación, la comprensión y transformación de estos se enriquezcan con el uso de la tecnología. Hay otra cuestión que es evidente, o sea, el ciclo de duplicación del conocimiento. En los principios del siglo XX, el conocimiento se duplicaba cada 16 años. A mediados del siglo XX, el conocimiento se duplicaba cada 8. En la actualidad, el conocimiento se duplica anualmente. Eso significa que la capacidad de generación de información se va por encima de la capacidad de procesamiento crítico de la información. ¿Cómo resolvemos el problema? Ahí surge la tecnología como una alternativa de procesar críticamente la información. No se trata de automatizar procesos alejados o alienados de la condición humana. Se trata de que el ser humano dispone de determinadas herramientas, enseres, aplicaciones, recursos tecnológicos que le permiten procesar críticamente esa información y llegar a la información precisa en función de complementar procesos de docencia, de investigación, de extensión y de transformación social. Y ese es el papel de la tecnología. El papel de las tecnologías de la información y la comunicación como un tipo social de tecnología, porque las tecnologías pueden ser artefactuales, porque son productos, aplicaciones, herramientas concretas resultantes de la actividad científica, o pueden ser procesuales, o sea, son medios que utiliza el sujeto social y las instituciones en función de interactuar con la realidad en su multidimensionalidad. O sea, para un presentador de televisión, para un locutor, es tan importante disponer de recursos tecnológicos como de tecnologías que permiten el desarrollo de su actividad. Dicho desde las metodologías, las estrategias de mercado, y eso es tecnología también. O sea, unos son tecnologías artefactuales y las otras son tecnologías sociales. Como cada área del conocimiento tiene sus respectivas tecnologías. Entonces, eso es un criterio que hay que superar. Dejar de ver la tecnología desde una dimensión artefactual y pensar en la tecnología en su multidimensionalidad. Y eso también es parte de la dinámica de la universidad. La universidad tiene que moverse en el plano de perfeccionar los procesos y en ese sentido adopta un estatus incremental. No es solo cambiar los procesos radicalmente, sino también perfeccionar los procesos porque hay elementos a los que asirse y que es necesario mantener y conservar como fortaleza institucional. Entonces la ciencia tiene que moverse en ese plano. ¿El docente pierde espacio frente a la tecnología o más bien puede aprovecharla como un aliado? Yo creo que el docente es más docente gracias a la tecnología. Lo que pasa es que sí hay que trabajar muchísimo y lo que pasa es que hay que comprender, conocer y utilizar adecuadamente las tecnologías porque surgen nuevas maneras de interactuar con los procesos educativos y eso es fundamental. O sea, hoy hay que entender la virtualidad como una alternativa de formación a partir de la mediación de la tecnología con respecto a los procesos educativos. Ahora, ¿esto qué problema representa para, digamos, los docentes de la vieja escuela, los no nativos digitales? El único problema que genera para mí es una fortaleza que es aprender. Y cuando el intelectual aprende, crece. Cuando el intelectual conserva determinados arquetipos, lo que hace es caer en estatismo y eso es
brutal para el desarrollo de la ciencia. Y en ese sentido, cuando uno garantiza un aprendizaje personal, gremial y organizacional, uno está garantizando que las instituciones crezcan en la medida en que sus actores fundamentales crecen. Y además son capaces de ponerse al nivel de su tiempo, adaptarse a sus circunstancias, lo que significa que usted puede ser un profesor analógico, puede ser un profesor conservador, puede ser un profesor tradicional, pero si no se adecua a los mecanismos de interacción social vigentes en la sociedad contemporánea, no llega a sus estudiantes. Entonces el papel fundamental de la universidad es ponerse a nivel de su tiempo, es vivir a tono con sus circunstancias, es enseñar. Y si tus alumnos no aprenden como tú les enseñas, entonces tú tienes que ser capaz de enseñarles como ellos aprenden. Bueno, hablamos al inicio de los roles de la universidad, la innovación figura entre ellos. ¿Eso es más fácil o más factible hoy en día con las herramientas con las que se cuenta? Con el tema de la innovación hay que tener presente qué concepción de innovación se tiene. O sea, la innovación tiene al menos 3 derroteros o paradigmas de desarrollo. Uno de ellos es entender la innovación como resolución de problemas. O sea, la innovación como una actividad que se vale de la ciencia y la tecnología en función de introducir novedades científico-tecnológicas para resolver problemas de la cotidianidad a partir de un quehacer creativo. Ese es un primer elemento. Y es verdad que uno tiene que innovar para solucionar determinados problemas que a la larga son el mecanismo embrionario del desarrollo de la actividad científico-tecnológica. Pero hay un segundo elemento, o sea, la investigación o la innovación como investigación y desarrollo. O sea, ver la innovación como una consecuencia de la investigación y el desarrollo, pero también la innovación como una perspectiva de desarrollo de la investigación y la transformación social. Y en ese sentido, montarse en un esquema de investigación, desarrollo e innovación, que es lo que se conoce en la literatura científica como I+D+I, que es precisamente el paradigma contemporáneo de la investigación en los espacios universitarios. Investigación, innovación y desarrollo es tratar de cerrar el ciclo del compromiso intelectual de la ciencia. Dígase, yo produzco conocimiento, pero si yo produzco ese conocimiento y no lo socializo adecuadamente, corro el riesgo de que pase a dormir el frío sueño de las gavetas. Entonces el resultado se queda como un conocimiento, pero no un conocimiento útil. ¿Cómo evaluar eso? ¿Cómo sabemos si el conocimiento que yo estoy produciendo efectivamente está surtiendo un efecto positivo en mi entorno? Cuando responde a los criterios de validez del conocimiento científico. O sea, el conocimiento científico, para ser válido, tiene al menos 3 perspectivas de validez. Una primera, de carácter interno, que es cuando el resultado científico genera el resultado esperado en el ámbito concreto de referencia de su desarrollo. El segundo elemento es la validez externa, o sea, la capacidad para generalizar el resultado. Cuando el resultado demuestra en circunstancias de similar naturaleza que efectivamente es útil para el desarrollo del proceso que lo gestó. Y un tercer elemento es la validez ecológica, que significa que lo que yo estoy introduciendo en el ámbito científico, tecnológico e innovador no genera conflictos en otros ámbitos concomitantes en la dinámica del proceso. Yo puedo introducir una tecnología, un resultado científico o un nuevo conocimiento en el quehacer educativo de la universidad, pero puedo generar conflictos desde el punto de vista ético, desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista metodológico, y eso se convierte en un lastre en vez de un desarrollo. Ese es un primer elemento. Y lo otro que es fundamental es cerrar el ciclo de la investigación. ¿Qué significa cerrar el ciclo de investigación? Que usted produce un nuevo conocimiento, pero ese nuevo conocimiento tiene que comprometerse con su implementación, que es lo que va a garantizar una posible generalización. Pero esa implementación tiene que enfocarse en función de garantizar un nivel de desarrollo. O sea, no es implementarlo por decir que vale, es implementarlo comprometido con el desarrollo social en su integralidad. Y esto uno dice a veces, desarrollo social es un término demasiado ambicioso. Es que el desarrollo social comienza por las pequeñas cosas. A ver, eso implica que la responsabilidad de la universidad crece, claro, se expande. Ya no es solamente hice el proyecto o gradual profesional, sino casi que hasta verificar que el proyecto como tal haya tenido el efecto que se esperaba. Efectivamente, por eso se habla en la actualidad de proyectos de formación continua, porque la universidad no se encarga únicamente de formar profesionales. La universidad se encarga, además, de garantizar la actualización de los profesionales a través de los procesos de posgrado. La universidad se encarga de usar la investigación como dinámica relacional entre los egresados y además se tiene que encargar del estudio de los graduados para saber cuál es el impacto social de los graduados o de los egresados de un ciclo universitario o de una cohorte específica. Y eso básicamente es un criterio de desarrollo de la actividad científica y una de las líneas emergentes fundamentales en el campo de la investigación científico-educativa. Anteriormente la relación de la universidad era casi que exclusivamente con el estudiante. Hoy en día, a propósito de esta tarea de vinculación, ¿puede considerarse que es también una manera en que pueda verificar que lo que se está haciendo surte el efecto deseado?
Claro, hoy no se puede mirar. Si uno asume un proyecto I+D+I en el ámbito de la gestión de la actividad científico-tecnológica, uno entiende que básicamente la comprensión social de la ciencia pasa por el hecho de que la ciencia tiene que enfocarse a resolver los problemas institucionales, pero con una mirada amplia. Entonces, hoy los objetos de investigación no se miran desde especificidades de áreas de conocimiento, tienen que mirarse a la luz de concepciones interdisciplinarias, multidisciplinarias y transdisciplinarias que nutran de los niveles de interacción social, y ahí caemos en algo que yo llamo un tercer nivel de interacción de la innovación, que es entender la innovación como interacción social. Nosotros el ser humano es gregario por naturaleza, o sea, se distribuye en grupos y así pasa con las instituciones. O sea, la educación, la formación universitaria y las universidades y la actividad científica son acontecimientos sociales, son hechos sociales. Y como hechos sociales exigen niveles de interacción. Entonces la innovación también tiene que asumirse como una perspectiva de interacción entre sujetos, instituciones y procesos en función de su perfeccionamiento. Por eso es que les hablaba que la innovación puede ser incremental cuando incrementa la potencialidad de los procesos, tanto de interacción como de resolución de problemas, e investigación, innovación y desarrollo, como radical cuando uno tiene la necesidad de un cambio radical que cambie totalmente el sentido de un proceso, de un objeto, de un fenómeno o la dinámica de actuación de un actor determinado. Cuando me refiero a actor, hablo de actor social en cualquiera de las dinámicas, porque en la universidad todos somos necesarios. Hacen falta los directivos, hacen falta los técnicos, hacen falta los auxiliares, hacen falta los estudiantes, y no es nada sin los docentes. Hablando de los estudiantes, ¿cómo involucrarlos en este proceso de crear ciencia desde la universidad? Hoy, para los procesos de ciencia, tecnología e innovación, es crucial la incorporación de los estudiantes en grupos y saberes y en ecosistemas de investigación. Hoy los ecosistemas contemporáneos de innovación pasan por el tamiz de la participación estudiantil en los procesos. Los criterios de calidad internacional de la actividad científica pasa por ese criterio. Los estudiantes deben participar porque dan una visión de un ámbito del quehacer científico que es necesario, y además tiene que haber un compromiso de reproducción social del conocimiento. ¿Qué significa eso? No enfocarse en la innovación, sino enfocarse también en los actores o protagonistas de la innovación. ¿Y quién es el futuro? Los estudiantes que hoy están en nuestras aulas. Anteriormente se empezaban a involucrar en procesos de práctica y de proyectos ya casi que en los últimos niveles. ¿Eso se debe seguir conservando o de repente ir un poco más al inicio e involucrarlos más temprano? Yo pienso que hay que asumir una posición integral de los procesos universitarios. O sea, se hace mucho énfasis en los años iniciales en la formación. El mayor énfasis está en preparar a los estudiantes para la profesión. Después, en la medida en que va contando con esa preparación, se inicia en actividades de investigación o en actividades de vinculación social. Yo pienso que la universidad tiene que asumir una docencia que investigue y se vincule socialmente, una investigación que contribuya al desarrollo de la docencia y que además contribuya a una mejor vinculación con la sociedad, y una vinculación que se apropie del quehacer docente y que además utilice la investigación como herramienta de desarrollo. Eso significa que hay que pensar en una gestión integrada de las funciones sustantivas de la universidad, donde la docencia potencia investigación, innovación y desarrollo, y potencia vinculación social. Porque la ciencia, la tecnología y la innovación implica desarrollo social integral, desarrollo territorial, desarrollo regional, desarrollo humano, vista desde la perspectiva del bien común como paradigma de desarrollo. O sea, desarrollo no es únicamente ascender en niveles cuantitativos y cualitativos, es que ese ascenso repercuta socialmente en el bien del entorno referencial donde se está desarrollando la investigación. Pudieran servir los estudiantes quizá como un insumo de conocimiento sobre la realidad de cada sector, porque ¿quién más que ellos para conocer cuáles son las necesidades y de qué forma la universidad pudiera aportar? No sé si ya se lo hace, pero ¿qué tan factible sería? Yo creo que se hace, pero hace falta mucho por hacer todavía. Y yo creo que es fundamental. O sea, primero, el estudiante es el futuro, y uno garantiza, y con implicar al estudiante desde las primeras etapas de su vida en la investigación, garantiza investigadores e innovadores en el futuro. Y cuando uno lo analiza desde la perspectiva de un actor que puede contribuir a dar una mirada, muchas veces soslayada en los procesos de la actividad científico-tecnológica e innovadora de la universidad, es fundamental, es crucial su participación, porque da un punto de vista, da una perspectiva que muchas veces no se tiene en cuenta. Si un docente quiere perfeccionar el proceso de formación, ¿con quién tiene que contar? Con el sujeto de formación. Si un docente quiere perfeccionar los procesos de investigación,
¿quién le va a dar la perspectiva de futuro, la perspectiva de presente? Lo mismo, el mismo caso que usted nos hablaba. Hay docentes que son más tradicionales, pero tienen estudiantes que son más revolucionarios, porque ¿qué cosa es la actividad científica? Es un choque no abrupto, pero sí dialéctico, entre el nuevo conocimiento y el conocimiento precedente, por no llamarle viejo, para no ser, para no generar conflictos. Pero el conocimiento precedente llega un momento que choca con la lógica de los nuevos conocimientos. Y esa es la investigación. La investigación constantemente es un desarrollo en ese plano. Pero ¿quiénes están más a tono con las nuevas tendencias? Los nuevos actores. ¿Qué tan lejos estamos de llegar, hablando de la Universidad Latinoamericana, a lo que se espera de ella? Yo pienso que estamos muy cerca y estamos muy lejos. Y esto lleva un poco de crítica, pero es necesaria si se quiere hacer ciencia consciente, paciente y revolucionaria, en el sentido de evolución. Cuando uno analiza esto, uno dice, bueno, nosotros generalmente, y desde el siglo XIX, en que es que empieza a desarrollarse esa tendencia en la región, desde finales del siglo XIX nosotros tendemos a hacer mímesis de Occidente. O sea, ¿cuál es la tendencia occidental del desarrollo universitario? Y nosotros tendemos a importar modelos educativos o modelos de desarrollo. O tratar de llegar allá. O tratar de parecernos, que ese se convierta en el ideal, en el deber ser, en lo potencial, aunque no tenga nada que ver con nuestra realidad. Entonces yo creo que hemos avanzado mucho en ese plano, pero nos hemos retrasado mucho en el otro plano, o sea, la autenticidad, la proyección genuina de un proyecto de formación, una alternativa basada en nuestra realidad, ¿no? Basada en nuestras realidades. Y yo pienso que la formación tiene que ser integral, pero tiene que ser contextualizada. Y no es precisamente copiando acríticamente modelos de referencia del primer mundo que nosotros vamos a garantizar solucionar los problemas pedagógicos, económicos, técnicos, productivos y socioculturales que emanan del desarrollo de nuestro contexto. Es respondiendo a las exigencias de ese contexto. Y en ese sentido tenemos que aprender organizacionalmente y aprender también como gremio, aprender también como actores universitarios, que no es reproduciendo que vamos a ganar el partido, es creando la única alternativa de obtener éxitos en esta batalla contra los demonios viejos y nuevos. Doctor, le agradezco muchísimo su tiempo de haber compartido con nosotros estos valiosos conocimientos. Cerramos aquí esta presentación de Los Expertos Hablan. Hemos conversado con Amauris Laurencio Leiva. Como vimos, los retos de la universidad no son sencillos, pero de lo que entendemos vamos encaminados. Los esperamos en una próxima edición. Muchísimas gracias.